término la posición que tiene Yacuabamba sobre el rol de la federación en todo este entripado. Sí, Eddie, bueno, antes que nada, primero señalar que es una de las posiciones, a veces los abogados tenemos esta posición ingrata, y tengo que aclararlo, es muy ingrato tratar de lograr que un efecto que desde mi punto de vista intenta hacer justicia a lo que ha ocurrido tenga una connotación negativa para el fútbol peruano. Creo que de ninguna manera es bueno que no haya baja este año, pero desgraciadamente la actuación de la federación nos ha llevado a este punto, a que, revisado el caso, yo vi el caso de Yacuabamba a comienzos de año cuando suscribieron un acuerdo con el consorcio de televisión, y lo volví a ver ahora en el tramo final del campeonato. Ocurrieron varias cosas en el camino, ¿no? La federación, como ustedes saben, desde el año pasado decidió hacer un cambio sobre el manejo de los derechos de televisión, decidió manejarlo directamente. No es que invocó la propiedad, porque siempre fue dueña de claro, los derechos. No cambió el régimen de propiedad. Correcto. Siempre fue dueña, la propiedad original de los derechos de televisión siempre fue de la federación. Pero decidió que a partir de ahora iba a ser la federación la que estableciera las reglas, a partir de octubre del año 2019. Sin embargo, consciente, porque lo repitió muchas veces, que era un monto súper importante para financiar el fútbol profesional, consciente que en algún momento, y lo dijo en la presentación del torneo 2020, que los derechos de televisión podían abarcar el 70% del presupuesto, en pandemia ha sido el 100% de los ingresos de ciertos clubes, no adoptó ninguna decisión, ninguna medida entre octubre del año 2019 y el inicio del campeonato. Es más, hasta el inicio de la pandemia no había adoptado ninguna medida, consciente que iban a ingresar clubes que muy probablemente no tuvieran contrato suscrito y que no iban a poderlo suscribir. Yacuabamba particularmente lo que hizo fue suscribir un acuerdo con el consorcio, y la federación lo bloqueó. La federación le exigió, le impuso una multa, o pretendió imponer una multa de 50 UITs, le requirió que consignara una fianza, presentara una fianza por cerca de $1.400.000 para garantizar los sueldos de todo el año. No se lo había pedido a ningún club. Y obviamente con esa y otras medidas lo arrinconó de tal manera que quedó sin efecto el contrato. Varios meses después, junio, la federación se acerca y empieza a financiar al club. Un poco antes había iniciado el financiamiento a Stein y a Grau, supuestamente tomando como referencia el monto de los derechos de televisión. Ya aquí había una situación bastante anómala. Claro, anómala completamente, porque la federación no tiene espacio como órgano de financiamiento, y si lo fuera, no tiene espacio como un órgano que financia a algunos clubes y a otros no. Y al final de año ya termina de patear el tablero y lo que hace es pedir los datos de las planillas de los clubes y terminar de financiarlas directamente. Es decir, de las cuentas de la federación se paga directamente a las cuentas de los jugadores de los clubes. Entonces, eso termina siendo un elemento completamente anómalo, no solamente porque cuando se ha hecho el análisis financiero de lo que la federación cumplió, contrastándolo con los presupuestos que había más los montos que en su momento ofreció la televisión, no hay correspondencia entre esos montos, número uno. Ha generado una situación completamente diferente, porque mientras que los equipos que recibían su ingreso de la televisión lo hacían de manera regular, en el caso de la federación no hay contrato, no hay ni siquiera un acta, no hay un compromiso real de fecha. Entonces, muchos de estos pagos que se hacían y que en algún momento, por ejemplo, en el caso de Yacuabamba, ha ocasionado la pérdida de puntos, ¿no? Se debían a pagos que han generado retraso porque no llegaba el dinero de quien le iba a financiar, que era la propia federación. El causante indirecto, por no decir directo, de los retrasos terminaba siendo el mismo que fiscalizaba y que imponía la sanción. Y en el caso de Stein también. En el caso de Stein también. Y en el caso de Stein también, es la misma situación. Es la situación tan ilógica. Ahora, que si aplica el reglamento a Stein, por un lado, si aplica los mismos criterios que para el resto de clubes, vas a tener que quitarle un punto, pero por otro lado, el causante real del retraso y de toda esta situación es la federación, no hay otro.
Correcto, pero antes de darle la palabra a mis compañeros, se supone que al acreedor no le interesa de dónde saca uno la plata. Uno le debe y tiene que pagarle, punto. Sí, claro. O sea, cada club tiene que cumplir al margen de dónde saque la plata. Ese no es un tema que debería evaluar licencias. Sin embargo, tú conociendo la reglamentación internacional, ¿qué podría pasar si esta irregularidad, si esta anomalía de que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol financia directamente a 4 clubes de un total de 20 en desmedro de otros 16, llegara al TAS o llegara a FIFA? O sea, ¿qué consecuencias puede tener esto? Yo creo que lo primero es que ha roto en el marco de las reglas de juego limpio. Ya hace un buen tiempo que para garantizar la institucionalidad ya no está referida solamente, única y exclusivamente a las reglas del campo de juego y a lo que tiene que ver con la parte estrictamente deportiva, sino que siendo esa una cara de la moneda y probablemente la que todos vemos y de alguna manera quizás la más importante, existe otra cara de la moneda que es el respeto al conjunto de reglas que vienen, que complementan la parte deportiva, que las licencias, ¿correcto? Desde ese punto de vista, la federación ha roto el principio de imparcialidad. En ambos, uno se encarga o debería encargarse como ente organizador de asegurar que todos sean medidos con la misma vara, que todos tengan y se ajusten a exactamente las mismas reglas. La federación no lo hizo. No lo hizo al comienzo cuando no permitió que se accediera a un monto fundamental desde el punto de vista de los ingresos y el financiamiento del campeonato, y no lo hizo al final cuando también terminó financiando o pagando directamente obligaciones que no le correspondían, como los sueldos a los futbolistas. Correcto. Terminan siendo todos muestras de lo mismo.